Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Recuerdo en alguna ocasión que me invitaron a un grupo de oración y bueno, fui para allá a participar. Les di una reflexión, una charla, y después pues yo me tenía que retirar y les dije me retiro, pero ellos enseguida tenían una oración, que iba a estar alguien que iba a orar por ellos, por sanación, una oración de sanación. Yo me tenía que retirar, pero porque tenía un compromiso. Cuando me llamaron, me dicen: padre, el compromiso que tenía se canceló. Entonces en ese momento yo decidí quedarme, pero a ver la oración, a quedarme en la oración, pero ya como espectador. Yo no estaba allí para hacer esa oración, había una persona, y yo desde atrás pues observaba, estaba orando, pero algo que llamó mi atención fue el que estaba dirigiendo la oración, cómo casi obligaba a Dios que hiciera un milagro. Por ejemplo, le empezó a decir: ¿quién está enfermo? A ver, pase al frente, y a ver, Dios, tú lo vas a sanar y tú le vas a decir. Yo en cierto momento, para decirle la verdad, casi me paro para detener al Señor y decirle: oye, ¿de qué se trata? ¿Estás obligando a Dios a que sane a esta persona? Como controlando a quién le dé la sanación Dios, o a qué momento, en qué instante. En este momento vas a sanarlo, en este momento tú muestra tu poder. Yo en ese momento pues sí sentí un poquito de incomodidad interna en mi ser, en mi persona. Después, bueno, pasó la oración y tuve que ir a hablar después con los líderes. Yo les dije: esto no es. Tú no puedes controlar a Dios, tú no puedes decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer y en el momento que tú quieres. Y esto pasa, yo creo que es algo que ha pasado desde el tiempo de Jesús. Muchos que creen tener el control de la fe, que tienen el control hasta de Dios mismo, y ya no, a Dios no lo puede uno controlar. Y es precisamente que Jesús hoy en la sinagoga, hablando con el pueblo, pues les comenta y les dice: nadie es profeta en su tierra. Cuando uno viene y les dice las cosas, la verdad, pues no lo escuchan. Y aquí Jesús clarifica
algo bien hermoso. Pone dos ejemplos. El ejemplo de una viuda que le pasó al profeta Elías, que dice, miren, ¿a quién Dios envió al profeta? Se la envió a una viuda que no era judía, que no era del pueblo judío, y le pidió el favor. Y a esa viuda pues nunca le faltó más la harina, porque el profeta le pidió, le dice, dame de comer, y dice, pues yo tengo aquí poquito y nada más. Y dice, no te importa, tú hazme de comer. Ella confió y desde entonces dice que nunca más le faltó esa harina para hacer el pan, y era tiempo de hambruna. Y aquí pues me menciona precisamente esta viuda que era de Sarepta, ciudad de Sidón, ¿sí? Dios mostró su milagro, su poder, su amor, su misericordia, y nos da el otro ejemplo de que escuchamos hoy en la primera lectura, y precisamente el Evangelio lo retoma Jesús, y que dice, ¿a quién envió el Señor a sanar? Había muchos leprosos en Israel, muchos enfermos, pero en cambio, ¿sí?, accedió que ese milagro ocurriera a Naamán. Naamán, que era también sirio, no era judío, y lo sanó, lo curó. ¿Sí? Aquí precisamente, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que no tengamos una mentalidad estrecha en nuestra mente, que nosotros no creamos que nosotros somos los únicos que Dios puede actuar milagros o puede hacer cosas maravillosas. Segundo, que no tengamos una actitud fanática, de fanatismo, el fanatismo religioso, que se cree que se tiene el control hasta de Dios mismo, a qué horas, en qué momento tiene que hacer el milagro. Y Jesús nos viene a recordar, no, nuestra fe tiene que ser una fe sencilla, una fe humilde, con humildad. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios ya sabe lo que necesitamos, pero deja que Dios te lo dé. Si te lo dan en ese momento, en ese instante, bendito sea Dios. Si no te lo da en ese momento la sanación o lo que le estás pidiendo, bendito Dios. Dios sabe por qué, Dios sabe hasta cuándo, pero no vayas y te enojes y le digas, y tampoco caigas con chantajistas, con tantos chantajes que dicen, ve con fulanito, ese sí, en ese momento va a actuar Dios. No, Dios actúa en el momento que Dios lo desea. Claro que nosotros los sacerdotes somos instrumento, ¿sí?, para pedir también a Dios por la salud, por un milagro, pero Dios es aquel que se encarga en ese momento. Uno puede pedir una intención también a los santos como intercesores, pero es Dios que te da ese favor. ¿Qué nos quiere pedir precisamente? Que quizás nosotros a veces hemos tenido la tentación ¿de qué? De manipular a Dios. Queremos manipular a Dios como manipulamos al vecino, manipulamos a los hijos, manipulamos a la gente. ¿Crees que tú puedes manipular a Dios? No, a Dios no se puede manipular ni controlar. Dios muestra su amor, Dios muestra su misericordia en el momento que cree que es apropiado darnos lo que nosotros necesitamos. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo precisamente de oración, de ayuno, de ayuda a los demás y dejar que Dios actúe, que Dios purifique nuestro espíritu y nuestra alma. Claro que el pueblo, los que escuchaban a Jesús, los líderes, pues no les agradó. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Y allí Jesús incomodó a muchas personas por decir la verdad, simplemente por ayudarles a reflexionar algo muy importante y esencial en nuestra vida espiritual. Allí pues se quieren aprovechar de Jesús, quieren asesinarlo, quieren callarlo, como hoy en día pues también quieren callar a muchos profetas, a muchas personas que hablan de parte de Dios con la verdad. Pues vamos a pedir pues al Señor que nos dé ese espíritu de discernimiento para saber escuchar la voz de Dios, saberla escuchar, saber ser humildes, ser pacientes, y cuando nosotros le pedimos algo a Dios, pues
ponerlo en sus manos, porque Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que tú estás pasando en este momento. Simplemente yo te invito a abrir tu corazón, abre tu ser al Señor y dile: Señor, pues tú eres el dador de la vida, tú eres aquel que envió a tu Hijo Jesucristo al mundo para darnos tanto la sanación del alma como la sanación del cuerpo. Señor, tú sabes, si tú quieres, tú puedes hacerlo, pero aquí me pongo en tus manos. Vamos a pedirle pues al Señor que nos dé ese espíritu de humildad y de sencillez para poder abrir nuestro ser a la voluntad de Dios. Así sea.